Buenas noches, hoy es 4 de abril de 2022, se cumple un año del desplome de la línea 12 en la Ciudad de México. Surge la pregunta, ¿por qué se desplomó la línea 12 del metro de la Ciudad de México? La línea en conflicto tiene varios cruces de vía. Al pasar el tren se generan impactos. La velocidad y el peso del tren generan vibraciones. Y se suma que son en dos direcciones. En todas las vibraciones se duplica, no hay tiempo de recuperación de la estructura al momento de la vibración. Pasa un tren, vibra, viene el otro y sigue vibrando. Impacto dinámico. Se entiende, como lo dije, se deriva del peso del tren, su velocidad y el golpeteo que se generan en las juntas de control o cruces de vía. Y se entiende con la primera ley de Newton, que es la de la inercia, lo que se pone en movimiento, que es el peso de la estructura. Y la fuerza que genera el movimiento es el peso del tren y su velocidad. Cuando esa fuerza resultante es mayor a la inercia, es cuando se generan las vibraciones más fuertes. Y cuando la inercia es mayor a esa fuerza, el puente vibra menos, porque la inercia es mucho mayor. O sea, la fuerza de inercia se opone a las vibraciones, al movimiento. ¿Por qué vibran los puentes? Por el impacto generado en juntas de control, juntas constructivas o cambios de cuerpo estructural. Impactos en cambios de vías. La estructura es muy ligera. Derivados del impacto dinámico. El nivel de vibración depende del peso de la estructura. Una estructura ligera es más susceptible a la vibración. Una estructura robusta, mayor rigidez, tiene más inercia o se opone más al movimiento, vibra menos. Una estructura ligera, su inercia es menor, presenta menor oposición al movimiento y vibra más. Elementos de resistencia. La soldadura, los pernos, dimensión de sección estructural, sección ligera vibra más, resistencia a la compresión del concreto hidráulico, acero con alto contenido de carbón deriva en pérdida de elasticidad. Elementos de resistencia, soldadura. El aporte de la soldadura es más resistente que el material de base o al acero de traves. Pernos es el refuerzo al cortante. Dos pernos de mayor resistencia pueden sustituir a tres pernos, depende de la especificación. Se dice que había menos pernos y que están mal colocados. Bueno, pues según la resistencia se puede dar que un perno puede resistir la misma resistencia de dos de menos calidad. O posiblemente en este caso, esos dos resistían igual a colocar tres, pero dependía de la calidad y del fabricante. Los pernos fallan por cortante, porque es un refuerzo para el cortante. Concreto hidráulico, resistencia a la compresión y acero de refuerzo. El acero de refuerzo en el concreto hidráulico es resistencia a la flexión o a la tensión y tenía mayor elasticidad. Criterios de conclusión. Soldadura. La soldadura falla por contener poros, túnel, escoria, quemada de raíz, falta de penetración, falta de fusión, por falta de calor. O sea, cuando el equipo de soldar falla o está mal calibrado el calor, genera una falta de fusión. Porque no se fusiona, no funde el material base con el electrodo. Si la soldadura se desprende del material base, es falta de fusión. Si la falla se presenta en el material base o elementos estructurales, existe un error de diseño en la selección de la resistencia del acero. Si falla el acero cumpliendo con las especificaciones de diseño, los esfuerzos derivados de los impactos en consecuencia, las vibraciones superan el diseño. Si falla la soldadura cumpliendo con la calidad de diseño, los esfuerzos derivados de las vibraciones superan el diseño. Si los pernos son cortados, los esfuerzos derivados de los impactos o vibraciones superan las especificaciones de diseño y los pernos son para resistir el cortante. Elementos de concreto. Si existen grietas en las zonas de compresión, la resistencia fue superada por los esfuerzos derivados de los impactos o vibraciones. Si existe deformación excesiva,
indica falta de acero y deficiencia de diseño. Aquí puedo aumentar, si los pernos se cortaron, es porque hay ahí un error en el diseño en cuanto a la resistencia al corte. O puede ser también que realmente los pernos no cumplían con la calidad especificada. Conclusión. Los efectos en soldadura pudieron ser corregidos con acciones de mantenimiento. Esto es, todas las soldaduras pueden tener defectos porque hay un máximo permisible. Entonces, si las vibraciones superaron las normas, esa normatividad quiere decir que que los esfuerzos por las vibraciones superan las normativas y el diseño. Los esfuerzos derivados de los impactos o vibraciones superan las explicaciones de diseño. Se debió de corregir con acciones de mantenimiento. La tragedia pudo haberse evitado con mantenimiento y seguimiento en reforzamiento de la estructura. Puedo enfatizar en que pudo haber problemas de calidad, tanto en concreto como en soldadura y en pernos. Pero como hay normas y las normas permiten defectos máximos. Entonces, como las vibraciones son muy altas, superó las normas de construcción. Y eso se pudo corregir al revisar en acciones de mantenimiento.